Hola chicos, buenos días. En este vídeo voy a hablar sobre un tema muy interesante, al menos para mí que soy una amante de las lenguas profundas, y voy a hablar sobre qué formas tenemos de aprender inglés. Y me refiero a nivel de España y a nivel del extranjero. Ya que yo he podido aprender inglés de varias formas y puedo tener pues más, no sé, un poco más de experiencia en las diferentes formas, me gustaría simplemente dar luz un poco a todas esas formas que el mercado nos ofrece para aprender inglés y quería saber si vosotros estáis de acuerdo conmigo, si no, y bueno, sin más dilación, vamos al tema. Lo primero de todo es, ¿queremos aprender inglés en España o en el extranjero? ¿Nos lo podemos permitir ir al extranjero? Obviamente de esto depende todo, ¿no? Porque obviamente sí. ¿Cuántas veces vas a decir, obviamente, Sarai? Para allá. Si no tenemos presupuesto para irnos al extranjero, obviamente hay que pensar en estudiar en España, ¿no? En España hay muchísimas clases privadas y muchas academias y bueno, muchos sitios donde podemos aprender inglés y sí que aprendemos muchísimo inglés. Yo de hecho he sido profesora en una de estas academias y creo que se da muchísima gramática, se profundiza muchísimo en hacer las construcciones de las frases correctas, se da mucho vocabulario, nos hacemos expertos en redactar textos académicos, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando tú vas a hacer un examen de inglés, es lo que hay que ver, ¿no? Que tú tengas soltura a la hora de poder explicarte bueno, y todo esto, ¿no? Estas academias o colegios privados tienen un nivel de inglés bastante bueno, pero hay que recordar que normalmente pues, tenemos una serie de horas a la semana donde vamos a profundizar en la lengua, ¿no? Donde nos vamos a sumergir en esa lengua. Y digamos que cuando ya eres una persona adulta, estas horas realmente son pocas. No es lo que debería ser para aprender realmente una lengua. Entonces es donde yo voy. Sí se puede aprender muchísimo y sí creo que vale mucho la pena, porque obviamente ante nada eso es mucho. Pero si tenemos la posibilidad de ir al extranjero, yo lo recomiendo al 1000%. Entonces aquí viene la segunda parte, que es en la que yo me quiero centrar más en mi vídeo. Yo cuando iba al instituto quería aprender lenguas, entonces me decidí a estudiar traducción e interpretación porque era la única carrera que me ofrecía poder estudiar muchas lenguas, no solo enfocarme en una. Pero también era consciente de que la primera lengua extranjera tenía que ser inglés. Y mi inglés en ese entonces era un intermedio bajo. Entonces yo pensaba que tenía que subir ese nivel de inglés para poder empezar la carrera con un poquito más de soltura. Ese verano, bueno, creo que no sé si estaba en cuarto de la ESO, pero bueno, ese año decidí irme a un curso en Inglaterra para poder tirar, no sé si creo que fue un mes y poco o algo así, aprender inglés para sentirme yo un poquito un poquito más suelta, ¿no? Un poquito más convencida de que al menos mi intermedio era intermedio. Entonces, creo que esto se hace en muchísimos institutos, ¿no? Preparan viajes donde varios cursos del mismo colegio, sí, varios cursos del mismo colegio, van a otro colegio de otro país, que normalmente, bueno, creo que es más a nivel de Europa, ¿no? Y entonces, pues pasas ese tiempo, que es un poco como el periodo vacacional, aprendiendo, pues lo que puedes, básicamente lo mismo que puedes aprender en un colegio en España, con la única diferencia de que estás en el país donde se habla la lengua y obviamente si sales a cualquier excursión, pues lo que se habla está siendo inglés. En mi experiencia, bueno, en mi colegio se hacen estos cursos y yo fui un verano y yo pensaba que iba a ser la panacea, ¿no? Que iba a aprender muchísimo, que tal. Y bueno, me di cuenta de que es un curso que sí se aprende, pero obviamente hay que ser un poco objetivos, ¿no? Es un curso que dura un mes aproximadamente, o quizás un mes y medio, donde realmente lo importante es aprender un poco sobre la historia del país, un poco de cultura y un poco de lengua, ¿no? Porque no son solo clases, se hacen viajes que también están incluidos y digamos que es como una excursión un poco larga donde tú vas con tus colegas y tus amiguitos y pues eso, digamos que aprendes más de lo que podrías aprender quizás en un instituto normal,
pero sin olvidar que son unas vacaciones donde... Estoy aquí con mi boli, parezco una profesora. Unas vacaciones pues un poquito más a fondo, ¿no? Para aprender más el idioma. Pero al final no podemos olvidarnos de que se trata de un periodo corto, donde estás muy protegido y donde todo lo que está planificado, digamos, sí, es por tu bien y es para que tú aprendas, pero es un poco limitado. En este tipo de viajes normalmente los estudiantes viven en una residencia de estudiantes y digamos que todo es súper controlado bueno, pues eso, aprendes un poco pues lo que ellos te ofrecen. Por supuesto que normalmente vienes a estos cursos en Inglaterra y el inglés que estudias es el de Inglaterra, o el británico, y quizás como es normalmente el inglés que tenemos en en los libros de texto en España, pues te resulte bastante familiar casi todas las palabras que te puedan, no sé, que te puedan decir, ¿no? No te van a decir algo que tú digas, uy, pues a mí me lo han enseñado de otra forma, ¿no? Porque básicamente en España se suele enseñar el inglés británico. Y por esa parte sí, es como que refuerzas tus conocimientos y aprendes un poco más y además tienes un viaje muy cultural y vas a sitios muy chulos, ¿no? Pues te hacen viajes por Londres, no sé, Cambridge, por lugares así como muy emblemáticos, ¿no? Y está genial porque digamos que tienes la oportunidad de, pues eso, viajar, en práctica el nivel que tengas y está muy bien. Pero no deja de ser un tiempo corto. A lo que quería llegar yo es a mi segunda experiencia en el extranjero aprendiendo el inglés. Cuando volví de este viaje de Inglaterra, yo me di cuenta de que había aprendido, pero realmente no podía decir que mi inglés había subido de nivel prácticamente nada, porque quizás había aprendido un poco más de vocabulario y conocía más de la historia del país y todo esto, pero realmente no había sido independiente como para poder comprobar que yo podía sobrevivir en inglés. Entonces, bueno, hablándolo un poco con mis padres, llegamos a la conclusión de que lo mejor sería hacer un curso más largo y digamos que sumergirme mucho más en la cultura, o sea, ser más independiente y tener que buscarme yo un poco la vida a nivel social, ¿no? Obviamente no a lo loco, pero digamos que centrarme un poco más en lo que viene siendo aprender inglés. Empezamos a buscar agencias y bueno, cursos y cosas en el extranjero que fueran de larga duración y encontramos una empresa que ofrece cursos para aprender bueno, para aprender lenguas en general, que se tratan de cursos completos escolares, o sea, es todo el curso escolar. Entonces lo que decidimos fue, yo quería, ya estaba segura, ¿no? De que quería estudiar lenguas, entonces acabé el bachiller y digamos que entre bachiller y universidad me fui un año a aprender inglés. Como yo ya había estado en Inglaterra, me llamaba mucho la atención ir a Estados Unidos, ¿no? Quería un poco como vivir una experiencia completamente diferente y conocer otros lugares y otra forma de hablar inglés, ¿no? Digamos. Y bueno, pues allí que me fui, bueno, la empresa que contraté se llama EF, que significa Education First. Y esta empresa ofrece estos cursos en todo el mundo, o sea, no solo en inglés, ofrece cursos en China, ofrece cursos en España, hay en todo el mundo. Entonces yo empecé a mirar dentro de Estados Unidos qué ciudad me llamaba más la atención, ¿no? Eh, Fui a parar a California simplemente por el hecho de que conocía, bueno, tenía amiguillos, ¿no? Viviendo en California, de Estados, o sea, americanos. Y pensé, bueno, ya que estoy allí, pues puedo aprovechar y hacerles una visita, ¿no? Y digamos que también me llamó mucho la atención que el clima de California es bastante parecido al que tenemos en Valencia, entonces fue como, bueno, por esa parte no me voy a un sitio muy frío, ni que la gente sea cerrada. Y bueno, pues me animé y me fui a California. Entonces, estos viajes son muchísimo más independientes. Tú vas allí de forma anónima, ¿no? Vas solita. Y digamos que sí, tienes tus clases planificadas, pero no es tan cerrado. No te hacen planes como para que siempre tengas tu tiempo cubierto, ¿no? Entonces es la parte que más interesante me parece. No solo estás completamente inmerso durante un año en la cultura porque estás en ese país sin salir del país y necesitando hablar inglés, sino que además, al ser más independiente, digamos que tus planes sociales, pues obviamente, si quieras o no, vas a tener que
meterte en la cultura de lleno, ¿no? Porque obviamente tienes que hacer amigos, tienes que hablar con la gente y es como que tú te sumerges al 100% en esa lengua, en esa cultura, en esa historia y con esa sociedad y es de la forma en que tú, sin darte cuenta, te empiezas a cambiar el chip, empiezas a pensar que realmente necesitas el inglés para sobrevivir y es ahí cuando salen a flote tus conocimientos y cuando realmente intentas hablar lo mejor que puedes. Porque obviamente cuando tú estás hablando con un español, puedes estar hablando y puedes decir, mira, perdona, que no sé cómo explicar esto, cómo se dice esto, quiero decir esto, pero no sé cómo tal. Claro, cuando tú estás con gente que no habla tu idioma, no hay ese inciso, no puedes decir, no, es que yo no sé decir eso en inglés. Es que aunque no lo sepas, tienes que buscarte las castañas del fuego, tienes que cambiar la frase, tienes que decirlo de otra forma para poder comunicarte. Entonces, digamos que esta necesidad de comunicarte y de conseguir las cosas que necesitas te hace realmente estrujarte el cerebro y poner todos tus conocimientos en práctica. Entonces, yo creo que es por eso que vale muchísimo más la pena pensar en un curso que sea de más duración y que es verdad, sí, es más dinero, porque obviamente no nos vamos a mentir, es dinero y no todo el mundo se lo puede permitir. Pero si piensas que a largo plazo vas a aprender mucho más y que realmente ese dinero probablemente esté mejor invertido, creo que sí que vale la pena. Obviamente no todo el mundo tiene como finalidad aprender un idioma para trabajar de ello, ni mucho menos, ni estudiar lenguas. Y es totalmente normal, ¿no? Yo venía con esa idea de estudiar lenguas, pero oye, otra persona puede simplemente querer vivir una experiencia. Y creo que como vivir experiencia como tal, sí sale un poco caro, porque no todo el mundo tiene puede vivir ese lujo, ¿no? De decir, me voy un año que no hago nada, entre comillas, solo estoy estudiando inglés y está todo pagado y estoy aquí, viva la pepa, ¿no? En mi caso, bueno, nos empeñamos un poco en el curso porque yo pensaba que era lo mejor para mi futuro profesional y digamos que me lo tomé muy en serio. O sea, yo realmente ese año lo único que hablé fue inglés y un poco de francés. Fin. O sea, me lo metí muy en la cabeza. Me está costando dinero y lo que quiero es aprovechar la experiencia a tope con el inglés. Y así lo hice. Otro punto positivo de estos viajes es que puedes vivir en residencias de estudiantes, pero también te dan la posibilidad de vivir con familias americanas, como si fueras la familia adoptiva, no sé. Entonces está muy bien porque digamos que cuando estás fuera de la clase sigues hablando inglés porque estás con esa familia inglesa y digamos que puedes poner en práctica las cosas que hayas aprendido en la escuela, puedes contar lo que has hecho durante el día, de hecho puedes hacer planes con la familia para hacer excursiones, para irte... O sea, tienes más libertad en hacer tus propios planes y en tener la necesidad de comunicarte con las personas. Por supuesto, dependiendo de dónde vayas, te van a enseñar un tipo de inglés u otro, ¿no? Si vas a Australia o si vas a Estados Unidos, por supuesto que el inglés que te van a dar va a ser el local, ¿no? Entonces yo ahí me di cuenta de que muchas cosas que yo sabía realmente no se empleaban en Estados Unidos y muchas cosas que yo decía yo se quedaban con cara de ¿qué me estás contando? Entonces es verdad que adapté mi inglés, lo modifiqué un poco y es cosa normal, ¿no? Porque es al fin y al cabo adaptación para sobrevivir, ¿no? Y me metí de lleno pues en lo que es el acento, la fonética y digamos que ese año fue el año en mi vida en el que realmente aprendí cómo hablar inglés, propiamente dicho. Y cuando volví a España, es verdad que mi acento, si tenía que considerarse de algún sitio, era de Estados Unidos, no era de Inglaterra y no era de ningún... O sea, era, pues es normal, ¿no? Cuanto más tiempo pasas en un sitio es el que coges. Y bueno, básicamente quería dar esta opinión porque sé que mucha gente ve un poco de moda, no sé, irse un mes o 2 meses al extranjero para aprender inglés y creen que realmente van a aprender mucho inglés. Entonces, sí, es una moda que por una parte lo veo bien porque es una forma de aprender cultura y viajar y diferente, pero nos tenemos que quitar de la cabeza que estos cursos realmente sirven para aprender un idioma. Porque un idioma realmente, si lo pensáis bien, un bebé tiene el cerebro vacío, ¿no? Y aprende un idioma porque no tiene otra cosa. Y todo lo que aprende lo empieza a llenar ese cerebro, ¿no? Nosotros ya tenemos el cerebro lleno. Entonces tenemos que exponernos lo máximo posible a un idioma nuevo para que tu cerebro naturalmente empiece a absorberlo, ¿no?
Por supuesto que la edad influye, ¿no? Cuanto más joven, pues más se te quedan las cosas y más rápido, y cuanto más mayor, más te cuesta, porque obviamente más información tienes aquí, ¿no? Entonces, ¿es completamente posible aprender inglés en España? Por supuesto que sí. Por supuesto. O sea, nunca voy a decir que no, porque todo lo que yo sabía antes de irme lo sabía por España. O sea, no. Pero si consideráis que queréis viajar para aprender una lengua, tenéis que ver más a largo plazo lo que os puede ofrecer cada curso. Si lo que queréis es un viaje que incluya un poco de lengua, sí, un verano vale la pena. Que queréis realmente aprender inglés, iros un año o más, porque realmente es donde vais a ver que estáis aprendiendo algo. Y bueno, eso es todo lo que os quería comentar en este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Si queréis que hable más sobre la agencia EF, que es la que yo utilicé para irme a estudiar a Estados Unidos, dejadme en los comentarios, pedidme que haga un vídeo especial solo tratando del tema, porque creo que hay mucho que comentar sobre, no sé, cuáles son los requisitos, qué es lo que tienes que hacer, con quién tienes que contactar, con cuánto tiempo tardas en juntar todos los papeleo. Si queréis que hable más del tema, ya lo sabéis, yo estaré encantada, porque además es una agencia con la que me quedé súper contenta y que volvería a repetir sin duda. Y bueno, yo considero que fue el año de mi vida a nivel no solo personal, sino académico. Y bueno, os animo muchísimo a si realmente queréis tomaros en serio aprender un idioma a tope, apostar por los cursos de larga duración en el extranjero, porque creo que valen muchísimo la pena, no solo de forma para aprender, digamos, ¿no? Sino que aprendes muchísimo personalmente y convives con muchas culturas y bueno, digamos que maduras a pasos agigantados, porque estás solo y realmente necesitas aprender y comunicarte. Entonces, bueno, os animo muchísimo y nada, espero que tengáis una semana buenísima y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Chao!